Muy buenas noches, queridos alumnos del curso de Administración de Programas Auxiliares del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a tomar dos sesiones, esta y la que viene, para hablar acerca del Ministerio de Jóvenes, cómo implementar un Ministerio de Jóvenes, cuáles son los requisitos, buenas prácticas, principios bíblicos que podemos utilizar para implementar ministerios de jóvenes en nuestras iglesias locales. En esta primera sesión vamos a ver las perspectivas, es decir, el fundamento bíblico, los principales conceptos, definiciones que podemos o que debemos reflexionar cuando pensamos en implementar ministerios de jóvenes en las iglesias. La gran mayoría de iglesias tienen ministerios de jóvenes, hay incluso ministerios de jóvenes bastante importantes, bastante grandes, y vamos a tratar de ver a la luz de la palabra del Señor y a la luz de lo que también podemos conocer en la experiencia práctica, cómo poder hacer un buen trabajo en un ministerio de jóvenes. El que les habla, antes de ejercer el pastorado, he ejercido la dirección de ministerios de jóvenes, de ministerios de adolescentes, de ministerios de jóvenes adultos también, en diferentes iglesias. He tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes de cerca, haciendo campamentos, haciendo actividades, evangelismos y bueno, todas las labores propias de un ministerio de jóvenes, así que algo de experiencia he de tener. Vamos a ver el día de hoy en nuestra agenda lo que vamos a tocar en esta oportunidad, los siguientes puntos: ¿qué es un ministerio de jóvenes? ¿Qué es lo que buscamos en un ministerio de jóvenes? ¿Cuáles son las ventajas, los retos, desafíos, la segregación en el ministerio de jóvenes, la brecha cultural que a veces existe con la generación que nos antecede, que antecede a los jóvenes en la iglesia local, y cómo podemos hacer para integrar a los ministerios de jóvenes con la iglesia local? Porque uno de los grandes problemas que hay o que existen en las iglesias es que los ministerios de jóvenes están desconectados de las actividades de la iglesia, y muchas veces nos ha sucedido que los jóvenes asisten a las reuniones de jóvenes los sábados, pero no asisten a los domingos a las reuniones de la iglesia, ni menos se involucran en las actividades propias del ministerio. Entonces son cositas que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, y también tendrán en la plataforma algún recurso adicional, un taller de jóvenes para líderes de jóvenes, que estoy seguro que va a complementar de una manera muy importante lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar en esta sesión. ¿Qué es un ministerio de jóvenes, hermanos? En primer lugar, vamos a tratar de darle una definición práctica, un poco profunda, pero tal vez sin llegar a ser tan exhaustiva. Diríamos simplemente que un ministerio de jóvenes es un área de ministerio, es un ministerio dentro de la iglesia, uno de los muchos ministerios dentro de la iglesia, que tiene como objetivo ministrar, servir a los jóvenes por medio de presentarles el evangelio y llevarles por medio de un discipulado intencional a involucrarse en la labor de amar a Dios y de llevar su evangelio. Esa es la idea básica de un ministerio de jóvenes. Entrenar servidores del Señor, capacitarlos, obviamente ganarlos para Cristo en primer lugar. Como todo ministerio debía apuntar hacia eso. Entonces, alguien lo definió tal vez de una manera un poco más sencilla, y me gusta también esa definición, porque dice al final: un ministerio de jóvenes es todo lo que hace la iglesia para fomentar las relaciones que llevan a los jóvenes a la madurez espiritual. Es interesante, tal vez no considera aquí tanto el evangelismo, pero es una definición interesante. Definitivamente, al final, cualquiera que sea la definición con la cual tú te encuentres más cómodo, tal vez la primera, la segunda u otra que tú tengas de manera particular, no hay ningún problema, son diferentes apreciaciones, acercamientos al mismo concepto. Independientemente del concepto que más te guste o que tal vez hayas definido, que tengas claro, lo que el Ministerio de Jóvenes sí no es de ninguna manera es un centro de entretenimiento. No debería ser un centro de entretenimiento, no debería ser un club social, ni tampoco debiera ser una mini iglesia dentro de la iglesia, ¿no? Eso es tal vez uno de los grandes desafíos que tienen los líderes de jóvenes, es hacer entender a los jóvenes que el Ministerio de Jóvenes es uno de los pocos ministerios dentro de la iglesia que tiene sus propias reuniones, ¿no?, de adoración, y sin embargo no está desasociado de la iglesia local, central, no está separado, sino que es un ministerio dentro de la iglesia.
tampoco es un grupo de muchachos desligados de los adultos, ¿no? Una suerte de casita del árbol, ¿no? Donde los jóvenes pueden ahí hablar sus cosas y divertirse entre ellos, ¿no? Sin que los adultos interfieran. No, un ministerio de jóvenes no es eso, para nada. Todo lo contrario, el ministerio de jóvenes tiene que buscar integrar a los jóvenes con los adultos, con los ancianos, con los niños, con la vida de la iglesia, ¿no? Eso es lo importante que tenemos que entender. Ahora, otro de los grandes problemas que encontramos en los ministerios de jóvenes, hermanos, es cuando se infantiliza a los jóvenes, es decir, se asume per se que son débiles, inmaduros, frágiles, volubles, que no se puede confiar en ellos y que lo único que están interesados es en el sexo y en cómo conseguir pareja, ¿no? Una suerte de animalitos ahí que lo único que quieren es reproducirse, ¿no? Y no es así, para nada, ¿no? Pero lamentablemente a veces no lo decimos, pero lo pensamos y tratamos a los jóvenes como si fuera esto, ¿verdad? Solamente enfocamos desde ese punto de vista, el punto de vista sexual, el punto de vista del amor, y sobre eso nada más damos vueltas, infantilizando a los jóvenes y no dándoles la oportunidad de que los jóvenes puedan desarrollarse, puedan incluso encontrar su llamado, puedan desarrollar sus talentos, sus dones y ser parte productiva de la fuerza de la iglesia. Vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios donde nos muestra la importancia de la juventud. Mira este capítulo, Hechos 5, donde sabemos que Ananías y Zafira fueron disciplinados por Dios, y normalmente se utiliza este pasaje en ese contexto y está muy bien, pero yo quiero mostrarte un pequeño detalle que tal vez pasa desapercibido cuando leemos este pasaje, y lo he subrayado ahí en rojo, ¿no? Cuando Ananías cae muerto tras que Pedro, usado por el Señor, lo confrontara en su pecado, dice la palabra de Dios que quienes se levantaron, ¿no?, para poder llevar el cuerpo de Ananías fueron los jóvenes. Dice, se levantaron los jóvenes, lo envolvieron a Ananías y lo sacaron y lo sepultaron. Y cuando la mujer, tiempo después, o horas después, minutos después, viene para encontrarse con Pedro, Pedro nuevamente la confronta, ella también, y también Zafira cae muerta, y una vez más los jóvenes la encuentran muerta, dice, y la sacaron y la sepultaron junto al marido. ¿A qué me refiero o a qué quiero llegar con esto? Que en ese sentido, pues aquí los jóvenes tienen una parte importante como colaboradores, como ayuda, como manos y pies, extensiones del ministerio de los apóstoles, dispuestos a servir, dispuestos a ayudar en lo que sea que pudiera hacerse. Incluso en este caso enterrar un par de muertos, un par de cadáveres. Los jóvenes entonces, desde el inicio de la iglesia primera, ya podemos ver a los jóvenes siendo parte de la vida de la iglesia. No estaban desasociados de la vida de la iglesia, eran parte de la vida de la iglesia. Es más, Pablo mismo entrenó a un muchacho, a un joven, que todos nosotros conocemos, Timoteo, y a este muchacho, a este joven, Pablo lo incorporó muy pronto no solo él, bueno, Timoteo ya se encontraba incorporado a la vida de la iglesia, él ya era parte de la vivencia de las iglesias. Es más, los cristianos de Iconio, de Listra, de Derbe, daban buen testimonio de este muchacho. Así que era un muchacho que ya formaba parte activa del servicio en las iglesias, pero Pablo lo quiso llevar a un nivel más allá, ¿no? Pablo lo llevó a que fuera su compañero, uno de sus compañeros en los viajes misioneros que él hizo, y lo entrenó, lo capacitó para que fuera un hombre de Dios. Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es que no tenga en poco el hecho de ser joven, ¿no? Que no se sienta menos, no deje que otros lo menosprecien, no sienta que la juventud le resta. Se dice muchas veces que las canas dan experiencia, y sí, en muchos sentidos es cierto, no es una regla general, no es decir, no significa que todos los que peinan canas ya por la edad son sabios necesariamente, pero sí, la experiencia, los años, de todas maneras otorga un peso de sabiduría extra, pero eso no significa de ninguna manera que la juventud, por no tener canas, por no tener años o no tener experiencia, es menospreciable. Todo lo contrario, Pablo le dice y anima a Timoteo que a pesar de su juventud, nadie lo tenga en poco, ni él mismo seguramente, sino que por el contrario, él use su juventud y se esfuerce en ser ejemplo de los demás creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O
Seguramente siempre esperamos mayor sabiduría, esperamos un mejor testimonio de una persona que tiene muchos años en el Señor que una persona que no los tiene tanto o que tiene poca edad aún. Sin embargo, Pablo no lo ve tanto así, y a pesar de que Timoteo era un muchacho joven, lo anima a que en su juventud él se esfuerce en ser ejemplo para los demás. Proverbios 20:29 nos dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. Definitivamente, hermanos, en una iglesia donde hay jóvenes activos, donde hay jóvenes que están sirviendo al Señor, es una iglesia que tiene futuro, es una iglesia fortalecida, es una iglesia que se encuentra animada, porque hay un cuerpo, hay una juventud vigorosa, entusiasta, que sí, seguramente no tiene toda la experticia, toda la experiencia que quisiéramos o que no solo se ganan con los años, pero sin embargo tienen la fuerza, el empuje, el ímpetu, el deseo, ¿no? El tiempo. Normalmente los jóvenes tienen un poco más de tiempo, no necesariamente todos, pero los jóvenes suelen tener un poco más de tiempo que las personas adultas, con hijos o ancianos. Suelen tener un poco más de independencia económica y libertad económica, por así decirlo, para poder dedicarse a la palabra y a la obra del Señor. Normalmente quienes van más a los viajes misioneros son jóvenes, quienes más están interesados en las misiones son jóvenes, quienes salen al campo misionero normalmente son más, en su mayoría, jóvenes. Y es más, las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas aceptan a Cristo en su juventud, en su niñez. Entonces, la juventud es una etapa bonita, es una etapa para recordar, para valorar, una etapa donde tenemos fuerza, una etapa donde podemos estar todo el día sirviendo en la iglesia y después quedarnos a un ayuno y a una vigilia, y al día siguiente estar en un ayuno y de ahí irnos a trabajar, a estudiar, y tenemos fuerza, tenemos vigor, y es una etapa bonita. No es para siempre, esa etapa pasa y entramos en otra etapa de la vida, ya otras responsabilidades, otras vivencias, pero es una etapa muy hermosa. Yo recuerdo con mucho cariño, no soy tan viejo tampoco, pero ya peino algunas canas. Sin embargo, recuerdo con mucho cariño mis 20s y mis 30s, donde era soltero, no tenía hijos, no tenía responsabilidades en ese sentido familiares, y podía pues salir de viaje en cualquier momento, podía irme a campamentos de misiones, salir con los amigos, ir a predicar. Había una mayor libertad. Es algo bonito, hermanos, es algo hermoso cuando vivimos la juventud en Cristo. Estoy seguro que muchos de ustedes que me están oyendo en esta noche también han llegado a Cristo en esa edad y saben de lo que estoy hablando. ¿Qué buscamos entonces en un ministerio de jóvenes? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿No? Yo nací en una iglesia conservadora, antigua, y pronto me incorporé al ministerio de jóvenes de esa iglesia, y éramos un grupo de jóvenes pues para nada modernos ni por el estilo. Estamos hablando del año 99, 2000, así que no habían todavía tantas cosas que hoy vemos en las iglesias. Era un grupo de jóvenes más bien pequeño, ¿no? Más bien austero, por así decirlo, de una iglesia donde la mayoría de la población eran personas ancianas o adultas. Sin embargo, siempre tuvimos el deseo de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer como ministerio de jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el encargo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque bueno, el pastor había dejado el encargo al líder, a un hermano, para que se hiciera cargo del ministerio de jóvenes, y por alguna eventualidad de la vida al final el hermano no podía hacerse cargo y me lo encomendó a mí. Entonces siempre nos poníamos a pensar y nos preguntábamos qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos buscar en el ministerio de jóvenes? ¿Qué queremos lograr? Bueno, seguramente muchas de las cosas que yo pensaba o creía en ese momento han cambiado, pero hay muchas cosas que no, y alguna de esas cosas voy a plasmar aquí. Y es que lo que buscamos en un ministerio de jóvenes es que sea un área, un ala, una parte de la iglesia que se dedique a alcanzar jóvenes por medio de la predicación del evangelio. Ojo, y eso es importante entenderlo y hacer la distinción, porque a veces pensamos que los jóvenes no van a venir a menos que les pongamos luces y les pongamos buena música y les pongamos comida y les pongamos un ambiente jovial, distendido, lúdico. Pero no, hermanos, la necesidad de un joven inconverso es la misma que un adulto inconverso, es Cristo. Y la única manera de presentarles a Cristo a las personas es por medio de la predicación del evangelio. Entonces, con eso no estoy diciendo que tenemos que ignorar
las coyunturas y la idiosincrasia de la juventud. No estoy diciendo esto, seguramente hay aspectos que sí tenemos que entender y adaptarnos a ellos como iglesia. Sin embargo, el asunto de fondo sigue siendo el mismo. La iglesia, los jóvenes, siguen necesitando el evangelio, la predicación del evangelio. Eso no va a cambiar. Queremos también o buscamos discipular a esos jóvenes alcanzados con el evangelio en la palabra de Dios, discipularles, entrenarles, integrarlos a estos jóvenes a la comunión de la fe en la iglesia local, es decir, que conozcan a sus hermanos mayores, que se involucren, que se bauticen, que sean parte de la iglesia, que trabajen en la obra del Señor, que se involucren en algún ministerio y en el avance de la palabra de Dios. Queremos también fortalecer a los jóvenes en su integración con su familia, es decir, que no sean jóvenes separados de sus padres, ¿sí? Muchas veces nos pasaba, ¿no? E incluso a mí me pasó también un tiempo cuando mi señora madre aún era inconversa, el hecho de que nosotros como jóvenes pues estábamos tal vez todo el día en la iglesia, estábamos sirviendo y estábamos aprendiendo, y de ahí nos íbamos con los amigos y de ahí regresábamos a la iglesia y estaba todo el día en la iglesia y descuidaba mi comunión con mis padres, con mi madre, con mis hermanos. Entonces muchas de las quejas de mi madre en esa época era: estás todo el día en la iglesia, ¿no? Y no haces tus responsabilidades acá en el hogar. Entonces no queremos esto. Queremos, si bien es cierto, que nuestros jóvenes sean activos, que sean felices, que jueguen, que tengan amigos en la iglesia. Sin embargo, no queremos que olviden su responsabilidad y su compromiso con su propia familia, con sus padres, aún sean incrédulos, porque eso es lo que el Señor nos manda. Es lo que el Señor nos manda y necesitamos ser de buen testimonio también delante de las personas. También queremos descubrir y potenciar los talentos de los jóvenes, equipándolos y capacitándolos para que consideren ser siervos del Señor, y entrenarles en la palabra de Dios y prepararlos también para que resistan a los embates de la fe que se encuentran o que se van a enfrentar en este mundo pecaminoso, ¿sí? Cada vez el mundo es más hostil al evangelio, cada vez tienen mejores argumentos para tratar de destruir la fe de los santos, y los jóvenes tienen que estar preparados para saber responder a las cuestiones que se hace el mundo, a los cuestionamientos, a las acusaciones, y hacerlo, sí, tal vez sin un aire de erudición, sin un aire de genialidad, pero sí conociendo la palabra de Dios y sí teniendo un corazón transformado. Entonces eso es importante también. No queremos jóvenes que lo único que estén buscando es con quién se van a casar. Queremos jóvenes que piensen, queremos jóvenes que anhelen servir al Señor, queremos jóvenes que estén buscando a Dios, que estén involucrados en la obra del Señor y que utilicen esa fuerza para llevar adelante el Evangelio. Entonces, algo importante también a rescatar aquí, que son los padres, así como en el caso de los niños, cuando hablamos de ellos, la EBDB, clubes bíblicos y escuela dominical. Como en el caso de los niños, también es igual en el caso de los adolescentes y de los jóvenes que aún viven bajo la casa de los padres, bajo la mesa de los padres. No son ellos, son los papás y no los líderes de jóvenes quienes deben criar a sus hijos en el temor de Dios, ¿sí? Los ministerios de jóvenes solamente podemos ayudar, más no reemplazar la labor de los padres. Entonces, una de las cosas que quiero preocuparme como líder de jóvenes es que mis jóvenes continúen manteniendo un contacto estrecho con sus padres, con sus amigos, con sus familias, que sepan seguir honrando a sus padres, sepan seguir sirviendo, porque a veces puede pasar que tenemos jóvenes que son muy serviciales en la iglesia, pero no quieren mover un solo dedo en sus casas, y son de mal testimonio para familiares incrédulos, porque están tal vez todo el día en la iglesia y no pasan un momento con sus padres, no pasan un momento con sus familias, y no viven de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso, tengamos presente estas cosas. ¿Qué ventajas encontramos en implementar un ministerio de jóvenes? ¿Qué podemos rescatar de ello? Bueno, en primer lugar, que podemos tratar temas propios a la necesidad de la juventud, que tal vez no los podemos tratar directamente desde el púlpito un domingo, porque es una población un poco más variada, más variopinta, más especializada en la predicación de la palabra de Dios. Probablemente sea temática o positiva, pero son temas más espirituales, son temas más propios a toda la congregación. En cambio, cuando tenemos una reunión de jóvenes, un ministerio de jóvenes, podemos hablar temas propios a la necesidad de la juventud de ese momento y ser un poquito más específicos, más personalizados. Queremos, y la ventaja que tenemos es que damos a los jóvenes un punto de encuentro donde poder ser amigos, donde poder ayudarse mutuamente y aprender los unos de los otros, ¿no? Eso es importante. Damos un sentido de comunidad a los jóvenes, porque hay un grupo de jóvenes que piensan igual que tú,
jóvenes que aman a Dios, jóvenes que creen en el Evangelio, que creen en Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Entonces esa comunión, esa común unión de personas con la misma fe ayuda a que los jóvenes encuentren amigos, hagan relaciones profundas, incluso se casen con personas que comparten su misma fe y sus mismos pensamientos. También podemos dar a los jóvenes modelos y referentes, sobre todo si provienen de familias inconversas, ¿no? Hay muchos jóvenes que son los únicos creyentes en su hogar y entonces no van a encontrar consuelo ni palabras de aliento en las personas inconversas. Sin embargo, en Cristo, en la iglesia local, pueden encontrar no solamente las palabras correctas, el consuelo correcto, pero personas correctas, listas y dispuestas para poder ser de bendición para los jóvenes. Queremos también darles un espacio seguro, o podemos darles un espacio seguro donde puedan confiar, luchar contra sus pecados, aprender el perdón y ser mentoreados, ¿no? Normalmente la juventud pues se caracteriza por tener muchos amigos y pasarlo bien, pero de repente no son tan buenos en poder establecer relaciones profundas de amistad, de compañerismo, cosa que en la iglesia debiéramos estar haciendo. Entonces, ¿qué es lo que al final queremos conseguir? Queremos conseguir que el Ministerio de Jóvenes sea un espacio seguro donde los jóvenes puedan ser vulnerables sin temor a ser humillados o ser de alguna manera vituperados. Y por último, damos a los jóvenes un sentido de misión, de propósito, de identidad. Tú eres parte del Ministerio de Jóvenes, pero por sobre todas las cosas eres parte de la iglesia tal, por sobre todas las cosas eres parte de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que queremos darle a los jóvenes ese sentido, esa identidad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un discípulo de Cristo, y como discípulo de Cristo, tu principal meta, propósito en la vida es cumplir la gran comisión. Entonces vamos enfocando, vamos perfilando a los jóvenes hacia lo que la palabra de Dios nos dice. Esas son las ideas, lo que quisiéramos conseguir, la ventaja que pudiéramos conseguir dentro de este tiempo en el Ministerio de Jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los principales retos o desafíos de un Ministerio de Jóvenes? Bueno, en primer lugar, que se vuelva un centro de entretenimiento, ¿sí? Que solamente nos dediquemos a pasar la música del momento, el juego del momento, la dinámica del momento, pero no entramos en la sustancia, en la carne, en el trabajo persona a persona con la palabra del Señor. Queremos o tenemos el desafío también de que a veces queremos pues ayudar a los jóvenes, pero en nuestras buenas intenciones terminamos haciéndole más daño. Y uno de esos ejemplos es en el caso del enamoramiento, ¿no? A veces enfocamos nuestras reuniones, nuestros ministerios, el comportamiento con nuestros adolescentes, jóvenes, nos enfocamos solamente en que puedan conseguir pareja, ¿no? Y solamente les hablamos del amor, les hablamos de la amistad y no tocamos otros temas. Entonces no es lo correcto. Un ministerio de jóvenes tiene que dar una dieta variada a sus jóvenes de la palabra de Dios de una manera profunda, sistemática, no solamente enfocarnos en un solo tema. También tenemos un problema cuando ponemos reglas, imposiciones y le limitamos a los jóvenes. Decimos solo se pueden vestir de esta manera, solo pueden escuchar esta música y no dejamos que los jóvenes se expresen de la manera como ellos están aprendiéndolo. También cometemos un error cuando los encerramos en una burbuja, aislados y desconectados del mundo, ¿no? Hacemos creer que fuera de las paredes de la iglesia el mundo es completamente malvado e indigno de confianza, pero en nuestro ministerio de jóvenes estamos en el lugar seguro y ahí todos nos conocemos y todos nos amamos y vamos adelante. Y puede parecer, vuelvo a repetir, un poco inteligente, tal vez una buena idea, pero sin embargo no lo es, porque estamos criando, entrenando, discipulando a los jóvenes en un ambiente que es irreal, que no existe. La vida no es así. Es importante entonces entender esto. También tenemos un problema cuando no les enseñamos el Evangelio a los jóvenes y pensamos que es solamente propio de los incrédulos, no de creyentes jóvenes. También cometemos un error cuando menospreciamos a los jóvenes, ¿no? Tratando y tomando el ministerio de jóvenes como simplemente una distracción, ¿no? Para que los jóvenes así no estén fastidiando, que vayan a su reunión hasta que crezcan, ¿no? Hasta que maduren, ¿no? Y asumimos automáticamente que el hecho de ser joven significa ser inmaduro, que el hecho de ser joven significa ser carnal, que el hecho de ser joven significa ser poco confiable, y eso justamente no es lo que nosotros queremos lograr. Y por último, el gran problema también es cuando no los involucramos en la misión de la iglesia, no les pedimos hacer esto. Mira lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud,
y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe pues que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues, dice la palabra, de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este versículo resume bastante bien lo que vendría a ser la hoja de funciones de un ministerio de jóvenes. Queremos mentorear, discipular, preocuparnos de los jóvenes y capacitarlos en la palabra de Dios, a que busquen más al Señor, a que se aferren más a Él. Esa es la idea de este ministerio, ¿no? Queremos formar un ministerio que realmente entienda el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dentro del trabajo con el Ministerio de Jóvenes vamos a encontrar una palabra que es bastante común, que se llama segregación. Ahora, ¿qué es la segregación? En primer lugar, es la división, ¿no? Es la división de una sola cosa en diferentes partes. Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen ministerios de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes adultos, de jóvenes solteros, de jóvenes universitarios, y segregamos, dividimos el grupo, lo partimos en subgrupos. Ahora, ¿qué tan saludable es segregar tanto un ministerio de jóvenes? ¿Será saludable? ¿Por qué será? ¿Será bueno hacerlo? No lo sabemos, va a ser parte de la tarea que usted va a responder en esta semana. ¿Por qué es saludable o por qué no es saludable segregar a los jóvenes en un ministerio de jóvenes? La segregación, hermanos, la división, puede llevarnos a tener una juventud desconectada del mundo y de la iglesia misma, un subconjunto o un submundo cristiano que vive una realidad paralela realmente, ¿no? Porque en este tipo de casos donde ha habido ya una mala decisión con respecto al trabajo con los jóvenes, lo único que vamos a tener es entretenerlos, o un programa rutinario sin ningún propósito firme, sin ningún lugar al cual llegar, solamente actividades rutinarias, diarias, que lo único que van a lograr es que los jóvenes no entiendan para qué Dios los salvó, la misión de sus vidas. La segregación exagerada hace que se pierda la riqueza de la variedad y la comunión entre hermanos de diferentes edades, niveles de madurez espiritual y conocimiento de la palabra de Dios. Es importante no olvidar esto, ¿sí? Recuerda que en el mundo, en el día a día, de lunes a viernes, probablemente las personas, incluidos los adultos, los jóvenes, están inmiscuidos cada uno en sus actividades. Están separados obviamente los unos de los otros, los padres de los hijos, cada uno en sus cosas, en el trabajo, en el estudio, en la academia, en el instituto. Y en casa tal vez solo se ven para cenar y dormir, y en la iglesia, en vez de pasar un tiempo juntos, los volvemos a separar y cada uno se va a su grupo, ¿no? Los padres se van tal vez al ministerio de matrimonio, los jóvenes se van al ministerio de jóvenes, y seguimos dividiéndolos sin darle la oportunidad a que encuentren la manera de convivir y de compartir y de aprender. Hermanos, en los tiempos bíblicos y mucho antes de la Revolución Industrial también, era muy común que los jóvenes estuvieran cerca de los adultos porque aprendían de ellos, se transmitía el conocimiento, se transmitía la visión. Cuando los jóvenes caminaban al lado de hombres maduros, de hombres adultos, igual era con las mujeres, ¿no? Aprendían las labores cotidianas del hogar de manos de una mujer con mayor experiencia, pero no vemos eso ahora vemos más bien que encerramos ahí o reunimos a 15, 20, 30, 40, no lo sé, jóvenes todos de la misma edad con los mismos problemas y sin ninguna solución, a que tengan comunión entre ellos y esperamos que por arte de magia ellos van a madurar. No, necesitamos referentes, modelos, tutores, padres, maestros, hombres y personas que ya tengan experiencia. Siempre recomendamos que los líderes de un ministerio de jóvenes deben ser una pareja casada, que tenga algo de experiencia para poder aconsejar a la juventud. La segregación hace pensar a los jóvenes que su ministerio es toda la experiencia cristiana que necesitan, lo cual es un terrible error. ¿Sí? El creyente no solo tiene que preocuparse por las cosas básicas del ministerio, sino también el creyente o el joven en este caso necesita entender que el ministerio o
o su responsabilidad como creyente va mucho más allá de solamente asistir los sábados o de tener amigos de su misma edad. Su responsabilidad como creyente es rendir cuentas, sujetarse a sus pastores, hacer amistades, predicar el evangelio, servir al Señor, y no tiene tanto que ver con la edad ni con el sexo ni nada por el estilo, sino con su identificación como un hijo de Dios y su entendimiento de lo que la iglesia es. Una de las grandes y tristes realidades de la mayoría de las iglesias cristianas, hermanos, es la enorme brecha cultural y tecnológica que existe entre la población de jóvenes y de adultos, sobre todo brecha cultural, ¿no? Se visten de manera diferente, hablan un idioma diferente, tienen jergas, están metidos en las redes sociales, están metidos en el internet, en YouTube, y obviamente el mundo más pausado, más viejo, por así decirlo, si te suene feo, están en otros problemas, ¿no? Hablan otro idioma y no se entienden. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Me ha tocado ver iglesias de jóvenes, ¿no? Conocí a una sobre todo que hace muchos años atrás, estamos hablando del 90 y tantos, 95 probablemente, era una iglesia que nació bajo el concepto de que querían ser una iglesia de jóvenes. Y es cierto, tú asistías a sus cultos y yo tuve la oportunidad de ir a uno de sus servicios y no había una sola persona que pasara de los 40 años. Todos eran de 40 para abajo, muchachitos, jovencitos. Los que tocaban eran jovencitos, el que predicaba era un muchacho, los que estaban en la puerta también eran señoritas, jóvenes, con grandes sonrisas. Entonces, aparentemente era una iglesia perfecta, puros jóvenes, una muy buena actitud, una iglesia jovial, una iglesia alegre. Sin embargo, ¿es saludable eso? No, porque no vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, iglesias de jóvenes, o iglesias de hombres, o de mujeres, o de matrimonio. Vemos la iglesia del Señor, y dentro de la iglesia habían personas adultas, jóvenes, ancianos o niños. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro es liberado milagrosamente por el Señor y toca la puerta del aposento donde se encontraban los demás hermanos orando por él, dice la Escritura que ¿quién sale a abrirle? Una muchacha llamada Rode, una señorita, una jovencita. Entonces, una vez más vemos, los jóvenes eran parte de la vida de la iglesia, y Rode no estaba junto con otro muchacho de su edad en su grupo, de su reunión sabatina, y le dijo: Pedro, perdóname, pero estoy con mis jóvenes ahorita haciendo una dinámica. No, Rode estaba ¿con quién? Con los demás hermanos, de diferentes edades, apóstoles, familiares de los apóstoles, orando al Señor. Esa es la gran importancia, y por eso consideramos que la segregación exagerada no es sabia, y que si la iglesia no está tomando parte dentro de lo que de cómo ministrar a los jóvenes, los vamos a perder, hermanos. Los vamos a perder en pos de un mundo que está completamente enfocado en distraer a los jóvenes, en presentarles material audiovisual impropio y tantas cosas que este mundo le ofrece a la juventud, ¿sí? Las iglesias, muchas no tienen muchos jóvenes porque no hablan su idioma, ¿no? Esto es así, necesitamos vestirnos entonces con jeans y sayonaras y zapatillas para recién hablar el mismo idioma de la juventud. Creo que no, creo que los jóvenes son mucho más inteligentes que eso y entienden que un adulto no se va a vestir igual que un anciano, no tiene por qué vestirse igual que un joven para ser juvenil, para ser jovial, porque eso es un asunto del corazón más que de la vestimenta. Yo puedo no vestirme con jean, ni polos, ni zapatillas, porque no es mi estilo, porque ya no lo siento propio de mi edad. En su momento lo hice, ¿no? En su momento, si tú vieras, en esa época pues no había, solo tenía cámara de rollo y no tenía para comprarme el rollo, pero me hubieras visto, yo tenía mis pantalones ahí todos cortados, con huecos, porque era la moda en ese momento, y bueno, eso no significa que ahora la iglesia, para que capte a los jóvenes, tenemos que vestirnos todos así, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y tenemos que escuchar otro tipo de música. No, la iglesia no debe abdicar de lo que es su principal responsabilidad. Y cuando encontramos estos asuntos, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el aspecto cultural de la juventud, entonces preguntamos, ¿no? Nos tratamos de entender si este es un asunto que se puede de alguna manera resolver bíblicamente, pero no, definitivamente no se va a resolver imitando al mundo, o en este caso condescendiendo con los jóvenes. No hablamos el idioma de los jóvenes porque nos vestimos igual que ellos. El idioma, hermanos, universal es el amor.
y probablemente yo no hable con las jergas y las figuras y los ejemplos de la juventud de ahora, pero un joven va a entender y va a reconocer cuando su líder le ama, cuando sus hermanos se preocupan por él, y no tengo que expresarme necesariamente con las palabras correctas. Sé que los hermanos, si me conocen, me van a entender. ¿Cómo puede ser relevante en la iglesia la juventud de este mundo, de este tiempo? Vuelvo a repetir, con las actitudes propias de lo que la iglesia debe hacer, con el amor, el compañerismo, porque, hermanos, los jóvenes, sobre todo ellos, necesitan compañerismo, necesitan amor, necesitan cuidado. Probablemente muchos de ellos vienen de familias disfuncionales, vienen de familias donde no han experimentado de cerca la aprobación, el amor, entonces se juntan entre ellos nada más, pero qué necesario es que la juventud entienda la necesidad, la iglesia entienda la necesidad de los jóvenes y les hable en el idioma del amor, de la comprensión, de la apertura, para mostrarles con sabiduría, con firmeza la palabra de Dios, pero con una mano amiga siempre al lado. ¿Hasta qué punto la iglesia puede ceder en su intento por alcanzar a la juventud? Mientras obviamente no dejemos de lado a Cristo Jesús y su Evangelio, todo lo demás pues es opcional y es algo que se puede cubrir, y entre ello está el hecho de que hay una juventud que necesita ser alcanzada. Pero lo que no queremos es, vuelvo a repetir, volvernos igual que las jóvenes para ganar a los jóvenes, ¿no? Vestirnos igual y todo ello, no. Sino queremos dar a los jóvenes lo que no tienen en el mundo: modelos, referentes, personas que son de testimonio para sus vidas, consejeros, consejeras, tutores, hermanos mayores, amigos. Y eso definitivamente, hermanos, el mundo no se lo va a dar. Y si hacemos esto y mantenemos a nuestra juventud bien cuidada, amada, abrazada, querida, entonces la obra va a seguir avanzando. ¿Hasta qué punto puede ceder la iglesia? Hasta el punto en que no descuidemos el Evangelio ni distraigamos a los jóvenes de lo que es realmente importante. La importancia de las redes sociales y el ecosistema digital imperante hoy en día. Es muy importante ahora que como Iglesia del Señor empecemos a manejar los canales digitales, las redes sociales, donde los jóvenes ahora están. Los jóvenes están allí, están viendo, están comentando, están compartiendo. Entonces la iglesia está yendo a ese campo blanco, la iglesia está apuntando a ese lugar de misiones, que es el internet, ese lugar donde muchos miles de jóvenes están todo el tiempo ahí pasando sus momentos de ocio, pero nosotros podemos aprovechar ese ecosistema digital y llegar y llevarle la palabra de Dios de una manera interesante, importante. Por último, queremos integrar a los jóvenes en un ministerio, en el ministerio de la iglesia local. Y para esto tenemos que ser intencionales. Tenemos que discipularlos intencionalmente a los jóvenes, y siempre es mejor que una persona adulta, que una persona del mismo sexo, que una persona con sabiduría discipule a un joven, discipule a una señorita, les hable con la palabra de Dios, los anime, los motive. Un discipulado intencional, un mentoreo continuo, es decir, sobre todo porque pues en la edad de la juventud pues tomamos muchas de las grandes decisiones de nuestra vida: con quién nos vamos a casar, a qué nos vamos a dedicar, vamos a empezar este negocio o no lo vamos a empezar. Pues hay decisiones importantes que la juventud tiene que tomar, y qué mejor que los hermanos mayores estén al lado para aconsejarles, para darles palabras de sabiduría, palabras de ánimo. Tenemos que predicarles constantemente el Evangelio, hablarles la verdad del Evangelio constantemente, y también a su vez tocar temas personalizados de acuerdo a su edad, de acuerdo a su idiosincrasia. Pues, la iglesia también tiene que enfocarse en eso. ¿Cómo integramos al Ministerio de Jóvenes con la iglesia local? Bueno, podemos darles oportunidades de servicio como aprendices primero, para que aprendan de las necesidades primeras, y luego ya como servidores del Señor. No queremos menospreciar los idiomas, sin embargo, no queremos menospreciar a los jóvenes, ni todo lo que están haciendo, ni sus intereses, ¿no? Hay jóvenes que quieren estudiar idiomas, hay jóvenes que quieren estudiar fuera del país, hay jóvenes que quieren viajar, hay jóvenes que tienen sueños, tienen deseos, hay jóvenes que quieren dedicarse a la música, que quieren dedicarse al arte. Lo que decimos es no menospreciar a la juventud, ni sus dones, ni su llamado, ni sus intereses. Hay jóvenes que dicen:
pastor, yo siento un llamado al ministerio, quiero servir al Señor, pero ¿qué le decimos? Está bien, no te preocupes, ¿no? Ahorita no confíes porque probablemente te has equivocado, ¿no? Vuelve de aquí a 10 años. Les cuento, yo era muy joven, tenía más o menos unos 20 años y mi corazón ardía el deseo de servir al Señor y fui donde mi pastor en esa época y le expuse lo que yo quería, le expuse mis deseos y lo que me dijo fue, ok, está bien, pero no, tú ahorita no sabes lo que quieres, así que tú eres joven todavía, te falta muchísimo, así que vuelve de aquí a 10 años y si en 10 años quieres todavía seguir sirviendo al Señor, pues ahí hablamos, ¿no? Por supuesto que me sentí bastante mal en esa oportunidad, pero entendí que lo que el pastor pensaba era lo que la iglesia pensaba en general. Pensamos que los jóvenes no son confiables, pensamos que la juventud es volátil, es inmadura, es carnal, y que si definitivamente ellos se dedicaban, la juventud se dedicaba a perseguir sus sueños y deseos, iban a acabar mal. Entonces lo que hacíamos era matar más bien el espíritu, el ímpetu, el deseo de la juventud antes que poder guiarlos. Todo lo contrario, si nosotros tenemos jóvenes animosos, fervorosos, con el deseo de aprender, de conocer, de prepararse, pues animarlos a que se preparen de manera integral. Son jóvenes, algún día van a ser cabeza de hogar, algún día las señoritas van a ser madres de familia. Entonces, sí, queremos animarlos al ministerio, al servicio, a la obra de Dios, a que se matriculen en un seminario, pero también queremos animarlos a que estudien idiomas, a que tengan un oficio. A veces los jóvenes son impetuosos, ¿no? Y así hay que valgan verdades, así como el joven es impetuoso, es activo, es jovial, tiene fuerza, por su propia inexperiencia también se equivoca más fácilmente. Puede ser ingenuo o puede conocer demasiado, pero aún así no tener la sabiduría por la edad. Le falta todavía años de vida, de experiencia, caídas, golpes, victorias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces los jóvenes están muy apasionados, quieren ir a la obra, quieren salir a las misiones, pero no han estudiado todavía ni un idioma, no tienen ningún sustento económico, o otros jóvenes dicen, ya yo me quiero casar, estoy enamorado, estoy caminando sobre las nubes, pero poniéndonos a pensar fríamente, no ha estudiado nada, no tiene un oficio, no tiene que ofrecer a su familia. Entonces a eso me refiero, como ministerio de jóvenes, conectado con la iglesia, con el cuerpo pastoral de las iglesias, lo que queremos es animar a nuestros jóvenes a una preparación integral en la palabra de Dios, en alguna profesión, talento, oficio que le permita a esa persona ganarse la vida, en todas las herramientas que pueda encontrar ese joven para salir adelante. Queremos prepararlos también para un buen enamoramiento, noviazgo y matrimonio, porque recuerda, la juventud es la edad donde se toman muchas de las decisiones más importantes de la vida y queremos que las tomen correctamente. Y por eso necesitamos dirigirlos, necesitamos animarlos, necesitamos llevarlos por el camino del verdadero crecimiento y gozarnos, hermanos, cuando en nuestra iglesia hayan jóvenes deseosos de aprender, de conocer, de escuchar, y estemos ahí dispuestos nosotros como mentores, ¿no? Como Pablo a Timoteo, mentores listos para ayudarles, para animarles en el camino del Señor. Muy bien, hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto a las perspectivas del Ministerio de Jóvenes. Mi idea era poner las bases, llamar un poco a la reflexión. Estoy seguro que en un video tan corto de 40 y tantos minutos es un poco difícil que se puedan tratar con amplitud todos estos temas. Sin embargo, los hemos puesto en la mesa para reflexionar, para pensar, para que usted investigue un poco más en los recursos adicionales que estamos poniendo en la plataforma. Tal vez usted puede mirar otras cosas más, libros, material adicional, y si es que está involucrado en el trabajo con los jóvenes o desea implementar un ministerio de jóvenes, pues estoy seguro que estos puntos les van a ser de reflexión y de cambio. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con la segunda sesión de este tema, ya cómo implementar un ministerio de jóvenes desde cero. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.